Estamos en comunicación con Oscar Vallejos, secretario general de ADUL, el gremio de los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Litoral. Es un momento, recién lo charlábamos, Oscar, siempre diciembre es un momento para hacer balances, un año muy especial, y en el caso de los docentes universitarios también para pensar no solamente en esto que ha pasado, sino también en el futuro, me imagino. Exactamente, diciembre es un mes de balance y un mes para pensar el año que viene. En los balances ha sido un año muy malo desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de acuerdos paritarios dentro de la UNL y en términos generales también del esfuerzo desmedido que ha significado sostener la universidad y la educación pública en general desde nuestros hogares, ¿no? Y ese sostenimiento que hemos hecho, poniendo el cuerpo, poniendo nuestros equipos, poniendo nuestra internet, no ha tenido la retribución que era esperable, ¿no? Este gobierno había hecho promesas, el gobierno nacional digo, ¿no? Había hecho promesas sobre una visión diferente de la universidad y la verdad es que finalmente tuvimos un año de mucha presión sobre la universidad y nuestros salarios finalmente en todo el año han tenido un 7% de recomposición salarial frente a toda la inflación. Entonces, si no se recompone esto después de la segunda quincena de diciembre, que es esperable una reunión paritaria a la final del año, vamos a quedar un 20% por debajo de la inflación. Las condiciones son malas para todos los argentinos, ¿no? O para gran parte. Para los ojeros han ganado muchísimo y además les han sacado las retenciones con la pretensión de que hagan las liquidaciones y finalmente les bajaron las retenciones y no liquidaron nada, ¿no? Entonces, y nosotros hemos sostenido el país porque la educación ha sostenido el país, la universidad ha sostenido el país y el reconocimiento por parte del gobierno nacional ha sido muy bajo. Quiero decir, esto que se llaman las ATP, la asistencia que hizo el gobierno nacional para las empresas, ¿no? Y que eso no tenga la contraparte para las trabajadoras y los trabajadores del Estado es preocupante. Entonces, el año fue malo, pero para los trabajadores y las trabajadoras el año fue peor, ¿no? Y entonces estamos realmente preocupados porque incluso desde el punto de vista de las jubilaciones, ¿no? Esto que se está discutiendo y digamos que tuvo una modificación por parte del proyecto político que encarna Cristina Fernández, que mejoró el proyecto que había mandado el Ejecutivo Nacional, ¿no? Respecto de las jubilaciones, es también preocupante porque eso, el año que viene, nuestros jubilados y jubiladas van a sentir el peso total de este año que no tuvo prácticamente recomposición salarial, ¿no? Así que desde ese punto de vista tenemos que decir que el balance del año 2020 es un balance malo y desde el punto de vista incluso pedagógico, que es uno de los temas que a nosotros nos interesa centralmente, estamos viendo, todavía no podemos calibrar qué pasó con este año, ¿no? Lo que sabemos es que las estudiantes y los estudiantes han hecho el esfuerzo, tanto como nosotros, de sostener el cursado, de rendir, incluso se han graduado algunos estudiantes. Yo mismo estoy trabajando para terminar una tesina con un estudiante que yo dirijo su tesina, otra que dirigía su tesina de trabajo social se ha recibido, pero en términos generales todavía no podemos calibrar qué significó y eso realmente también preocupa. Así que el sabor un tanto amargo de este año se está sintiendo y esperamos nosotros, incluso sostener lo colectivo es complejo, ¿no? Ahora, Oscar, el gobierno no puede decir que ha habido, digamos, una postura, digamos, acelerada por parte de los docentes universitarios. Hubo mucha espera, mucha reflexión, no hubo, digamos, un apuro por parte de los docentes universitarios, también de los médicos que viven una situación similar, la situación sanitaria en la República Argentina. Digo,
¿Es esperable otro tipo o debería ser esperable otro tipo de mirada del gobierno nacional con respecto a estos actores? Bueno, parte de la discusión que nosotros teníamos dentro de nuestras bases era que había muchos docentes, muchas docentes que decían nosotros no podemos en este contexto descolgarnos claro, y hacer un plan de acción gremial de una dureza que el contexto requería, digamos, el contexto salarial en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros ya arrancamos el año con una desaveniencia con el gobierno nacional, en tanto y en cuanto la cláusula gatillo que debía pagar en el mes de marzo, en lugar de pagarla, dividió esa cláusula en 3 cuotas y después quería hacer creer que esa división de la cláusula gatillo que abarcaba desde octubre hasta febrero había sido un aumento 2020, ¿no? Y entonces ya arrancamos mal, ¿no? Porque nosotros teníamos que cobrar todo eso, el 16% en el mes de marzo. Lo que hizo fue pagarnos el 9,7 en marzo, después en mayo y después en junio, para discutir la paritaria en julio, y después quería hacer pasar eso que nos había pagado en cuotas como si hubiera sido un aumento 2020. Y eso era el aumento 2019. Y después, cuando se aviene a discutir, abre la paritaria, ofrece el 7%. Y finalmente lo consiguió porque el resto de las federaciones han firmado el acuerdo paritario. También hay que decirlo, el gobierno lo pudo hacer porque el resto de las organizaciones gremiales lo han aceptado, ¿no? La CONADO Histórica no lo aceptó. Y entonces sobre eso venimos, cuando nos preparábamos para hacer un plan de acción gremial por el rechazo de esa forma que había tenido el gobierno nacional de resolver el pago de la cláusula gatillo, nos agarró la pandemia. Es evidente que nosotros como sociedad no estábamos preparados para esto que venía de la pandemia. Yo no me quiero hacer el iluminado, pero yo que venía viendo desde el 5 de enero lo que significaba la pandemia en China, la cuestión de la cuarentena, nosotros no nos preparamos como sociedad. Hemos hecho la discusión de qué pasaba con el sistema sanitario, pero de ninguna manera discutimos qué pasaba y cómo íbamos a acomodar el sistema educativo para la pandemia. Sí, pero además Oscar, los orientales tienen otra filosofía, ¿no? Son mundos distintos, porque son sociedades mucho más obedientes. Entramos en otro plano de discusión tal vez, ¿no? Pero las sociedades, Pero nosotros sabíamos que los chinos habían puesto en cuarentena a 24 millones de personas. Y eso ya había sucedido, ¿cierto? Y nosotros no nos queríamos anoticiar que nos íbamos a ir a una cuarentena, y todavía había mucha gente acá en Argentina que decía que el problema nuestro era el dengue, que lo era, ¿cierto? Que era un problema el dengue, pero no se podía calibrar, entonces no se podía discutir lo que iba a significar una cuarentena, y de hecho, bueno, vinimos a esta larga cuarentena, ¿cierto? A esto que se llamó ASPO, ¿no? Y que todavía acá en Santa Fe no podemos resolver el problema, porque nosotros tuvimos unos 2 meses sin casos prácticamente, pero ahora nos ha golpeado de lleno, y las autoridades locales y las autoridades provinciales es como que no calibran el modo en que hay que resolver el asunto, porque la situación sanitaria es grave, y bueno, entonces efectivamente, quiero decir, la situación sanitaria se ha podido poner en discusión en su momento. La situación del sistema educativo no se puso en discusión, y cuando nos agarró el 19 de marzo, que había que pasar al aislamiento obligatorio, ahí empezó a verse que había que pasar a un modo de educación virtual, y nosotros no habíamos podido discutir ninguna condición de trabajo para cómo iba a ser ese trabajo en la virtualidad, ¿no? Y entonces siempre fuimos tratando de que los derechos no sean tan vulnerados sobre una situación que nos sobrepasó en los hechos. Y eso nos sobrepasó en los hechos quiere decir también que la actividad sindical, basada en los aspectos colectivos, solidarios, y de haber ganado la calle como la forma más frecuentes de sostener y de defender derechos, el aislamiento también nos pegó de lleno, ¿cierto? Entonces tuvimos largos 2 meses para ponernos a tono y para poder recuperar ese sentido de lo colectivo y empezar a hacer las asambleas y empezar a hacer las reuniones gremiales, y mientras el gobierno iba ganando tiempo,
pero llegó julio, llegó agosto y el gobierno no tuvo nunca una propuesta superadora de las condiciones que nos había planteado en marzo. Y realmente cuando lo hizo, el último día de octubre, se firmó el acuerdo paritario por el 7% y aún seguimos con ese 7% para todo el año. Y eso realmente es muy negativo. Y dentro de la UNL, ni siquiera la UNL se avino a reconocer algo tan básico como las licencias especiales para docentes que tenían hijos muy pequeños que no podían ir a la escuela y que por lo tanto estaban todo el tiempo en la casa y que no podían organizar sus formas de trabajo porque tenían que atender a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Tanto en el cuidado general como el de apoyo de la escuela, ¿no? Ni adultos mayores. Entonces la UNL ni siquiera se avino a discutir eso. Tuvimos que discutirlo como casos especiales y después no tuvimos el reconocimiento de gastos que nosotros pedíamos por trabajo en la virtualidad, se congelaron las becas a las dedicaciones exclusivas y entonces desde ese punto de vista fue malo. Y cuando uno mira el relato de la UNL parece ser un relato donde la UNL salió adelante, hicieron la feria de carreras que salió muchísimo dinero y nada de ese dinero fue a parar al reconocimiento del trabajo docente, ¿no? Oscar, pensando en el futuro, pensando en el 2021, decía Oscar, en el 2021, pensando en el futuro, ¿qué elementos van a poner sobre la mesa desde el sector gremial docente universitario y el sector científico nacional para evitar esto que nos estabas comentando de este escenario 2020? Nos queda estos días de diciembre para hacer el acuerdo paritario sobre cómo van a ser las condiciones de trabajo al inicio 2021. Nosotros en la última asamblea que hicimos salió como moción no iniciar el año 2021 si no había reconocimiento de gastos, si no había condiciones de trabajo adecuadas y si no había el reconocimiento salarial correspondiente. O sea que ya sabemos que nosotros vamos al conflicto. Vamos a tener una instancia nacional donde eso se va a discutir, pero ya se quiere afectar el 2021 el inicio. Y además hay que discutir condiciones de trabajo. Esas condiciones de trabajo significa cuánto va a reconocer la UNL por gastos de virtualidad, gastos de conectividad. Las plantas docentes no pueden seguir como estaban porque no es lo mismo trabajar en la virtualidad para 60 alumnos que trabajar en la presencialidad para 60 alumnos, entonces hay que discutir los equipos de cátedra, ¿no? Y mucha gente cree, incluso las autoridades de la UNL, que la virtualidad vino para quedarse y entonces quieren ir a un sistema mixto donde haya presencialidad y virtualidad, y nosotros lo que decimos es que para que eso ocurra hay que ampliar enormemente las plantas docentes y esa va a ser la gran discusión del año 2021. Pero cuando nosotros vemos el presupuesto que se mandó, el presupuesto que el Ejecutivo mandó, sabemos que incluso la UNL tiene menos presupuesto del que se necesita, que el propio rector pidió, ¿se entiende? Y por supuesto en ese presupuesto no se discutió que va a haber más cargos docentes. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser ese 2021 con la misma planta docente? Es imposible de pensar, ¿no? Entonces, ese va a ser el gran conflicto. Ni hablar que nosotros trabajamos con y para los estudiantes y los estudiantes y las estudiantes están diciendo también que la UNL ha hecho muy poco esfuerzo para acompañar a las estudiantes y a los estudiantes en sostenerse en la universidad. Y entonces ese va a ser el gran conflicto que yo veo en febrero. Si esto no se resuelve, si no hay ahora en la segunda quincena de diciembre una pauta de mejora del salario, en febrero vamos a tener de lleno el conflicto y vamos a estar empantanados en el 2021. Mientras los docentes, bueno, llegamos a las vacaciones, estaba leyendo ahora algunos comentarios en el Facebook, ¿no? Que todavía sigue habiendo trolls que nos están criticando que no hemos trabajado, ¿no? Los docentes han cobrado el sueldo sin trabajar y no hemos hecho más que eso, que trabajar el doble o el triple de lo que veníamos haciendo, ¿no? Y entonces hay una movida política en contra de los docentes. Esto que hizo la ministra de Educación del PRO en Buenos Aires es claro hacia dónde está destinado, ¿no? Hacia limar las bases sociales de apoyo a la docencia,
tanto de la educación general como de la educación general. Y entonces eso también va a ser un conflicto importante. ¿Por qué? Porque no hay procesos de lucha que puedan ganarse sin un gran acompañamiento de la opinión pública. Y entonces en el terreno de la opinión pública también va a ser un escenario de mucha disputa y que nos va a requerir a quienes somos parte de la dirigencia de estar muy activos en la esfera pública defendiendo los derechos de la docencia. Oscar Vallejos, secretario general de ADUL, gracias por estas reflexiones y ojalá el 2021 sea un año que nos depare mayor felicidad a todos los argentinos y a nivel mundial también, a todos los habitantes de este mundo. Gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí llegamos en punto de partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22 por la pantalla de Canal 2 Veo de Cablevídeo Digital. Hasta entonces.